¿Cuántas veces has menospreciado tu cuerpo para querer agradar a otros? Y muchos hoy van a caer de rodillas y a decirle: Señor, perdóname por tener la marca de una bestia en lugar del sello del Espíritu Santo. Si usted tenía la esperanza de pecar hasta que se cansara, le digo de una vez, eso no va a pasar. Porque a veces menospreciamos a la gente por nuestra naturaleza animal. Primera de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Yo le pregunto algo. Ustedes saben la historia del Edén, de Adán y Eva. Cuando Satanás se le presentó a Eva, ¿se le presentó como un ser humano, como un ángel o como un animal? ¿Como un qué? Satanás quiere llevarte a su propio estado. Porque Satanás quiere quitarte la posición que te dio Dios sobre la creación y llevarte a una condición animal, de pecado, de inmundicia, de orgullo, lejos de la presencia de Dios. Ni siquiera de carnalidad. Carnales hay muchos, pero más hay cristianos animales. Por eso esta predicación se llama Manimal. En los años 80 salió Manimal. Solo 8 capítulos se hicieron de Manimal. El man era impresionante. Se convertía en pantera. El sueño de cualquier trigueño. Se convertía en águila y uno veía cómo le salían plumas y todo. Solo hicieron 8 capítulos y para mí fue un éxito. Pero lo que yo no sabía era que en la iglesia había más de un Manimal, que está convertido no en cristiano, no en hijo de Dios, sino convertido en una vida animal. Y hay un testimonio en la Biblia de alguien que vivió esto, y es el Evangelio de Nabucodonosor, capítulo 1, que está en Daniel, capítulo 4, tranquilos. El versículo 16 dice: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de ¿qué? Bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Su corazón fue mudado. La Biblia dice que Dios le dio un sueño a Nabucodonosor y en ese sueño Dios le mostró un árbol que iba a ser cortado, derribado y que iba a ser guardada su raíz, y dice hasta que él reconociera su orgullo y que iba a volverse como una bestia, que iba a vivir de la siguiente forma. Yo quiero que lea conmigo el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como ¿quiénes? Como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Dice la Biblia entonces que él quedó con 2 condiciones. Una condición de confusión y una condición de vulnerabilidad. Confusión y vulnerabilidad. ¿Sí? Y vamos a ver unas como síntomas de que mi vida puede estar confundida o que puedo estar vulnerable y que puedo estar viviendo bajo la naturaleza que el enemigo ha querido establecer en mi vida. Ese diseño de dejarme a un nivel casi que animal en mi vida espiritual. ¿Quieren conocerlas? Entonces, vamos a verlas. La primera característica de que mi vida puede estar confundida está en Eclesiastés 3:18. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes ¿a qué? A las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, y tienen más el hombre, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es. El primer síntoma de que hay confusión en tu vida es que no tienes propósito para vivir. Tu vida es vanidad. Vanidad es que no es sino imagen. Si no tienes propósito en Dios para vivir, puede que haya confusión en ti, puede que haya crecido una naturaleza animal en tu vida. Otra característica
Está en 2 de Timoteo 4:3. Pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las, ¿qué? Una característica de que en mi vida ha habido confusión es que empiezo a creer doctrina de animales. Y usted dirá, pero ¿cómo así que es doctrina de animales? Tranquilos, ya les explico. Para nadie es un secreto que todos los días crecen y crecen más sectas, más grupos religiosos raros que creen en cantidad de cosas. Yo siempre cuento de una historia de un amigo de mi hermano que criticaba a los cristianos que porque ofrendan o diezman, pero él pagaba $1,000,000 por un seminario cada 3 meses en el Centro de Convenciones del Pacífico. Valía $1,000,000 la entrada, donde le enseñaban a bañarse con sal marina, a dar vueltas desnudo frente al espejo diciendo yo soy exitoso, soy exitoso, soy exitoso. Y poner la cama de tal forma que la luz del sol entre no sé qué. $1,000,000 valía la entrada. Y tenía que comprar unos libros y tenía que comprar unas cosas. Doctrina de animales. De adoración a animales, adoración a las cosas. Doctrinas de animales, fábulas. ¿Tú todavía crees que te vas a ganar el chance? ¿Tú todavía crees que necesitas prender una vela, orar de cierta forma para que abrir la Biblia? Y si no digo ciertas palabras mágicas, el Señor no viene a mi vida. Doctrinas de animales. ¿Quieren conocer más? Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre ¿qué? Malas bestias, glotones ociosos. Caramba. Otra característica de qué confusión en mi vida es que miento con facilidad. Ahora, yo les dije confusión y vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerabilidad? Nabucodonosor perdió la razón, se volvió loco y empezó a comer como un buey. Pero además de eso dice la Biblia que andaba desnudo y le caía el rocío de la intemperie del día y de la noche. Era vulnerable, no estaba vestido, estaba desprotegido. Entonces, cuando uno es vulnerable, hay otras características para saber si tú y yo somos vulnerables y estamos bajo este diseño. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían ¿quiénes? Pero nadie se las daba. Hay una condición de vulnerabilidad en tu vida si deseas alimento animal. Mire, yo le estoy contando esto porque con mi esposa estamos haciendo un ayuno de televisión. Y nos hemos dado cuenta que nos alimentábamos más de la televisión que de la palabra. ¿Qué alimento le estás dando a tus ojos, a tus oídos, incluso a tu cuerpo? A veces le damos a nuestro cuerpo alimento animal que ni las hormigas se lo comen. Las cucarachas pasan por el lado del pedazo de sándwich y no se lo comen. Y tú se lo das a tus hijos. Alimento animal desde el punto de vista espiritual. Prendemos el televisor o ponemos a sonar la grabadora y creemos que con eso ya hay adoración en mi casa. Y no está mal, pero no es todo. Porque yo necesito alimentarme de la presencia de Dios. Y le estoy contando esto, se lo repito, porque el Espíritu Santo me ha llevado a comprender que muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros no nos ha podido dar porque nuestra naturaleza se asemeja más a la naturaleza de Satanás que a la naturaleza de Dios. Otro síntoma de que estoy siendo vulnerable, además de mi alimento, está en Génesis 16:12. Dice la Biblia, y será él, está hablando de Ismael, hombre fiero. ¿Hombre qué? Fiero. Ahora lea conmigo Deuteronomio 28:50. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto ¿a quién? Diga anciano, ni al niño. Es decir, que tienen rostro de animal, de fiera. Estoy hablando de la persona que en su cara se le ve que su naturaleza no es ni siquiera humana. Cuando Giselle y yo éramos novios, yo de verdad que admiro la persistencia y la insistencia de Giselle, porque yo era tremendo animal. Yo estaba completamente endemoniado.
porque mi rostro era fiero. Y cuando la veía que se ponía muy bonita, y ¿usted para dónde va? Celoso. ¿Por qué te estás maquillando tanto? Ese labial está muy rojo, esa falda está muy cortica. Y yo era el novio apenas, pero me creía con derecho sobre ella, creía que ella me pertenecía. Pobre animal. Y se lo digo con vergüenza, yo golpeaba las paredes cuando me enojaba. Y yo era el gran y pateaba las cosas, azotaba las puertas, quebraba vidrios, lanzaba sillas. Era Hulk, ¿sí? Era un animal completo. Y uno acá se ríe, pero vivir en esa condición de violencia, de maltrato, de temor. Mire, yo me cortaba a mí mismo mi cuerpo diciéndole a ella, si me dejas me mato, para manipularla. Y se lo digo como un testimonio. Nosotros creíamos que por el hecho de tener un llamado, un ministerio, un don y saber cantar, Dios estaba feliz con nosotros. Pero lo que no sabíamos era que estábamos ministrando a Dios con una adoración animal, con una naturaleza completamente caída. ¿Cuántas veces has menospreciado tu cuerpo para querer agradar a otros, siendo que Dios te dice, tu cuerpo es mi templo? ¿Por qué lo entregas en fornicación? ¿Por qué lo entregas a la masturbación? Tus ojos son mis ojos. ¿Por qué te encierras a ver pornografía? ¿Por qué? Porque soy un animal. Y muchos hoy van a caer de rodillas a decirle, Señor, perdóname por tener la marca de una bestia en lugar del sello del Espíritu Santo. Y yo no le estoy hablando aquí para acusarle, sino con dolor en el corazón, porque Dios tuvo misericordia, que no vino un rayo del cielo y me partió en dos cada vez que me paraba aquí a ministrar en pecado. Pero no son solo los pastores o líderes que se paran aquí a ministrar en pecado los que están en peligro. Tu casa está en peligro. Tú, siendo el hombre cabeza de hogar, crees que puedes ir a acostarte o puedes ir a beber o puedes ir a pecar y llegar a tu casa a llevar ¿a qué a tu hogar? ¿A llevar qué? Un rostro fiero. Entonces me hago el enojado para que no me digan nada. O me hago la cantaletosa para que no me digan nada. Rostro fiero. Y muerdo si me dicen algo. ¡Wow! ¿Ah? Y muestro los dientes. Y soy fiero. Y guardo, mire, en el campamento había una jovencita sentada en la parte de adelante. Y mientras la pastora oraba por todos los jóvenes, a ella, yo no sé, la dejaron de última. Y no sé si era propósito de Dios, que de seguro lo era. Ella empezó a apretar las manos con rabia y su rostro empezó a llorar de rabia. Y yo estaba tocando el piano y yo la veía, yo empecé a interceder por ella. Y yo decía, ¿qué estará sintiendo esta muchacha? Luego pregunté por ella, claro, faltaba falta de perdón. Mientras tú no perdones, la naturaleza animal del enemigo va a seguir haciendo mella en tu corazón y cambiando tu rostro, que es lindo, que es santo delante de Dios, por un rostro fiero, por un rostro dañino, unas cejas fruncidas, un rostro poco amistoso. ¿Ha visto que hay gente que uno le dicen como cara de pocos amigos? ¿Sí? Cara de pocos amigos tiene. Esa persona tiene rostro fiero. Sino que en la Biblia las cosas las llaman como es. En la Biblia usted nunca va a encontrar la palabra baja autoestima. Nunca. ¿Cómo se le dice en la Biblia la baja autoestima? Poder del perro. ¿Quién sabía eso? Poder del perro, ¿cómo así? ¿Sí? El poder del perro, como Mefiboset no se sentía digno de estar en la mesa de David, el rey, porque se sentía como un perro muerto. El espíritu del perro, baja autoestima. El perro es el que vuelve al vómito, dice Pablo. El perro es el que vuelve al vómito, baja autoestima. Por esa razón, si tú sientes que algo de esto ha llegado a tu vida, y ahí dice que el de rostro fiero no tiene respeto por los ancianos ni por los niños, porque son los más vulnerables. Entonces atropellan a todo mundo, atropellan, porque ellos mismos han sido atropellados por la vida, han sido atropellados por el enemigo, por un diseño de Satanás. Si tú, hasta el momento de este tiempo, en estos
20 minutos que hemos estado hablando, te has encontrado en alguna casillita de esas, el enemigo te ha estado engañando y ha estado cambiando tu naturaleza a una naturaleza animal. Y hay una característica más que yo le quiero compartir, que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Como animales qué? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen, mira estas características, los ojos llenos ¿de qué? ¿No se sacian de qué? Si usted tenía la esperanza de pecar hasta que se cansara, le digo de una vez, eso no va a pasar. Seducen a las almas inconstantes. Cuando una persona es inconstante, por ejemplo, en venir a la iglesia, viene cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, esa persona facilita de ser seducida por el espíritu de la naturaleza animal. Tienen corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio y de la maldad. Balaam era un profeta que fue contratado para maldecir a Israel. Y cuando iba camino a maldecir a Israel, iba sentado en su burro último modelo. Su burra, último modelo. Iba a toda velocidad ahí. Cuando de repente la burra no quiso pasar por un camino y él la golpeó 3 veces. Y cuando le pegó la tercera vez, la burra habló y le dijo: ¿por qué me pegas? Y él, en vez de salir corriendo, huyendo, me habló el burro, como Eva, ¿no? Me habló la serpiente, en vez de correr, le dice: ¿cómo que por qué? Pues porque te estoy diciendo que pases por ahí, no me haces caso. Y ella le dijo: ¿acaso yo me he comportado? Increíble. ¿Acaso vos normalmente ves que yo soy rebelde? No, yo no soy rebelde. Y Dios le dice la Biblia que le abrió los ojos al profeta y el profeta pudo ver que frente a ellos había un ángel con espada desenvainada listo para matarlos. Y Dios le explicó al profeta: es que la burra te salvó la vida. Es decir, vale más, escúcheme esto, una burra consagrada que un profeta falso. Cuando usted se encuentra en un estado animal, tienen más autoridad los animales que usted y yo. Y cuando hablo de animales, no es que le vaya a hablar el perro ahorita que usted llegue a la casa. Trotsky, venga y póngame las manos. No. Mire, es que a nivel animal, en este caso, para Balaam, la burra era alguien menospreciable. Era un objeto, era algo suyo que le pertenecía y que él podía tratar como quería. ¿A quién menosprecias tú? ¿A qué persona de tu casa, de tu familia, tú menosprecias y dices: con ese ni me arrimo? A ese Dios lo va a usar con más autoridad que a ti. ¿Sabes por qué? Porque hay un decreto que dice que Dios le da la autoridad a quien Él quiera. Y si Él se la quiere dar a un burro o una burra, o a tu esposo que no das un peso por él, o a tu hijo el que está más embolatado, o a tu vecino el que pone la música a todo volumen, o a cualquiera que Él quiera, al que cuida los carros, al que tú menosprecies, porque a veces menospreciamos a la gente por nuestra naturaleza animal. Pero hoy yo siento que Dios quiere hacernos libres de eso. Y mire, este es un mensaje de pocos amenes, es normal, porque dentro de nuestra vida hay tanta inmundicia a veces que cuando llega la autoridad de Cristo a un lugar, esa naturaleza, en lugar de abrazar a Cristo, quiere huir. Dice: no. A mí me gusta que me hablen de Jesús, el amoroso, el tierno, el que yo le doy el abrazo, ese Jesús que me sienta en sus piernas. Pero la autoridad de Cristo empieza a revolver, a batir el agua con gas, a remover todo lo que está allá adentro. Y mucha gente empieza a ser confrontada no por el señalamiento de un ser humano, sino por una palabra que necesita sacar de ti esa naturaleza para que llegues a tener la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo, y podamos ser espirituales y ya no ser niños fluctuantes que vamos por doquier escuchando cualquier viento de doctrina, sino que somos
hombres y mujeres con el carácter de Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ese carácter? ¿Cuántos quieren salir de la naturaleza animal? ¿Cuántos reconocen que muchas veces hemos comido inmundicia? ¿Y cuántos van a ser libres el día de hoy? Dele un aplauso al Señor. Por eso le voy a explicar cómo salir de esa naturaleza animal. ¿Cuántos quieren saber? Y lo vamos a hacer con el testimonio de otra persona que salió de esa naturaleza, que está en Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, está hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. El orgulloso es así. Nadie lo puede dominar. Es como una bestia indomable. Y se siente orgulloso de que yo no le hago caso a nadie. No me le someto a nadie. No, es que toda autoridad ha sido puesta por Dios. No, a mí no ninguna autoridad. Yo soy muy viejo para obedecerle a esa gente o a ese predicador o a ese pastor. No, yo hago como yo crea. Es que Dios a mí también me habla. Es que yo también sé, ¿sí? Entonces, tú también puedes, Paco. Entonces, no. Dice ahí que Jesús se encuentra con ese endemoniado, y pasemos la página hasta el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. La primera cosa que yo debo lograr en mi vida para poder salir del estado animal es reconocer la autoridad de Cristo. ¿La autoridad de quién? Yo tengo que reconocer la autoridad. Y los espíritus fueron y le rogaron: no nos atormentes más, no nos atormentes más. ¿Por qué? Porque había autoridad en él. Y cuando simplemente lo vieron y por decirle: sal de este hombre, inmediatamente ellos empezaron a alterarse. Luego dice: ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Dijeron: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca un monte, un hato de cerdos paciendo, y le rogaron que todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Sabes por qué te aguantas en tu vida espíritus de inmundicia que ni un marrano se los aguanta? O sea, el marrano prefirió suicidarse a tener impureza. Y el marrano era un animal inmundo, por naturaleza. Nunca van a sacrificar un marrano en el altar de Dios. Pero sin embargo, siendo inmundo, no se aguantó la inmundicia de un espíritu. En cambio, ese joven tenía todo eso adentro. ¿Por qué nos aguantamos eso? ¿Por qué permitimos que el enemigo haga un plan para destruir nuestra naturaleza? Por eso yo le invito para que vaya conmigo hasta el versículo más adelante. Dice el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido, ¿qué? Y que había tenido la legión sentado. ¿Y cómo lo encontraron? Estaba sentado, estaba vestido, ¿y qué más? Estaba en su juicio cabal. Al estar sentado, él dejó de andar con ceguera espiritual por ahí, con los ojos cerrados, como andaba el profeta Balaam. Al estar vestido, dejó de estar vulnerable. Y al estar en su juicio cabal, dejó de estar confundido. Dios restauró su naturaleza y Jesucristo le devolvió la naturaleza que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Y los demás tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio. ¿Y lo de los qué? Lo de los cerdos. Al entrar, versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara seguir a Jesús. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete, ¿a dónde? A tu casa, diga conmigo, a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Si tú hoy te dispones, tu casa va a ser el lugar en donde Dios va a establecer su autoridad y va a bendecir tu vida y va de allí a contar grandes maravillas. Dice, cómo el Señor ha tenido misericordia de ti, y todos se maravillarán de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Dios se levantará en medio de esta generación. Por esa razón, yo anhelo el día de hoy, que ahorita que estemos orando, tú le digas al Señor, Señor, además de querer seguirte, en realidad yo quiero aceptar el desafío de venir a mi casa, de ir a mi casa y contarle a los de mi casa lo que Dios ha hecho conmigo, la transformación que Dios ha hecho conmigo. Por eso estamos abriendo en ese lugar hogares de luz. ¿Un hogar de luz qué es? Simplemente un lugar a donde el reino de los cielos ha establecido su autoridad. Es una casa que se dispuso. Aunque muchos echaron a Jesús, vete de aquí, nos da miedo lo que haces. Alguien dijo, no, yo voy a ir a mi casa a contar lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Cuántos quieren que su familia sea transformada? ¿Cuántos quieren que su casa sea llena de la autoridad de Dios? Entonces, le invito para que oremos y establezcamos tres decretos en esta mañana para poder orar. Daniel capítulo 4, versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas, ¿qué cosa? Diga conmigo, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Primer decreto, Dios tiene dominio sobre todos los reinos de los hombres, sobre todos tus proyectos, tus sueños, tus metas. ¿Qué quieres ser? Lo que sea que quieras hacer, que quieres lograr, lo que sea que quieras lograr, que quieras tener, Dios tiene dominio sobre eso que estás construyendo. Ese es el primer decreto. Si usted ya lo escribió, ahora míreme acá y levante su mano derecha. Y el Señor, yo reconozco este decreto, que tú tienes dominio sobre todos los reinos de los hombres, sobre mi vida, sobre mi casa, en el nombre de Jesús. Segundo decreto, dice allí mismo, y que lo da a quien Él quiere. Segundo decreto, Dios le da autoridad a quien Él quiere. Se la dio a un recién liberado, un endemoniado que acaba de llegar de encuentro, y lo puso como líder de un hogar de luz. ¿Por qué si no había hecho escuela? ¿Por qué si yo llevaba tiempo aquí sirviendo? No, es que no es el que se lo merezca, no es el que más dones tenga, no es el que sea amigo de los pastores, no, es a quien Dios quiera. Levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, hoy establezco este decreto. Reconozco que tú das autoridad a quien tú quieras. Por eso hoy te pido que tengas misericordia de mí y me des autoridad en el nombre de Jesús. Y número 3, tercer decreto, versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa, Nabucodonosor, que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Tercer decreto, para que lo escriba. Seré como un animal hasta que reconozca que el cielo gobierna. Y diga conmigo, Señor, hoy reconozco que mi naturaleza ha caído tan bajo, ha comido inmundicia, ha vivido como animal, simplemente porque no he reconocido que el cielo gobierna. Por eso hoy decreto que yo y mi casa reconocemos que el cielo gobierna, que tu autoridad es sobre todo. Y no quiero que te vayas, quiero que te quedes y establezcas esa autoridad y me liberes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?